Meiji experimentará el éxito en todos sus empeños vitales. Aunque sus triunfos no suelen llegar fácilmente, a menudo se manifiestan como verdaderos golpes de suerte en los momentos finales. Esta característica hace que sus logros sean considerados como auténticos milagros. Otra razón por la cual alcanzar sus metas se vuelve desafiante es la dificultad para alinear sus negocios y otras fuentes de sustento con sus logros. Esta particularidad puede resultar asombrosa para quienes lo rodean, pero no para aquellos que comprenden que los designios de IFA están vinculados con Iwori Meiji, ya que son especialmente favorecidos por IFA. Cuanto más dedique su vida a IFA, mayor será el respaldo y la protección que recibirá de esta entidad. Además de IFA, aquellos regidos por Iwori Meiji también cuentan con el respaldo de Ori y las brujas. Su Ori siempre lo respalda, ya que ninguna deidad es más poderosa que Ori, excepto Olodumare, por lo tanto, ningún obstáculo podrá frenar sus logros en la vida. Aunque muchas personas enfrentan desafíos con las brujas, aquellos bajo la influencia de Iwori Meiji reciben el apoyo de estas, lo que les permite alcanzar el éxito incluso en situaciones donde otros han fracasado. Aquellos bajo la influencia de Iwori Meiji suelen alcanzar el éxito gracias a la colaboración de extraños y visitantes de diversas índoles. Este triunfo se encuentra arraigado en la capacidad de atraer el apoyo de personas de todo tipo. Este fenómeno constituye el secreto del éxito para aquellos gobernados por Iwori Meiji, destacándose en situaciones donde otros han fracasado debido a su habilidad para recibir ayuda de fuentes inesperadas. La posición más confortable que ellos podrán obtener en sus vidas es la posición número 3. Esto es para su tranquilidad, logro de objetivos, éxito y gloria. De obtener la posición número 1 o 2, esto simplemente les traerá problemas e inestabilidades en sus cosas, sobre todo en lo laboral. Están agraciados con la certeza de que, sin importar cuán sobresalientes sean, experimentarán estabilidad económica, alcanzarán grandiosidad, ejercerán una mayor influencia y serán más respetados que sus pares. Su capacidad para ejercer influencia y su posición mejorada aumentarán significativamente sus posibilidades de alcanzar con éxito sus objetivos. La victoria sobre el adversario está garantizada, ya que logrará superar a todos sus enemigos. Prevalecerá sobre la adversidad, incluyendo la pobreza, la enfermedad, las desgracias, los chismosos, los conspiradores, entre otros. Además, disfrutará de una vida prolongada, llegando a la vejez con éxito. Es innato que aquellos influenciados por Iwori Meiji sean personas honestas y defensores de la verdad en todo momento, incluso cuando carezcan de la paciencia o la inteligencia necesaria para investigar a fondo todos los aspectos de un asunto antes de expresar su opinión. Este aspecto de sus vidas es una área que necesitan corregir para evitar tomar decisiones o emitir juicios basados en información incompleta. A pesar de su insistencia en decir la verdad y resaltar enérgicamente sus malas acciones y errores, lo cual a menudo provoca la ira de personas poderosas, Iwori Meiji suele salir victorioso en tales situaciones, sin importar las acciones que esas personas tomen en su contra. Los nacidos en Iwori Meiji deben ser conscientes de la necesidad de equilibrar su tiempo entre el juego y el trabajo. Deben comprender que el momento adecuado para destacar su apariencia no es cuando se dirigen a su lugar de trabajo, sino más bien al salir de él, por lo que es fundamental separar estas dos facetas. Parece que a veces les resulta difícil establecer una clara distinción entre el trabajo y el ocio. Esta falta de discernimiento puede afectar negativamente sus negocios u otras formas de ganarse la vida. Los regidos en Iwori Meiji alcanzarán el éxito en la vida sin ser desafiados, pero para lograrlo, deberán realizar sacrificios y protegerse contra los difamadores para evitar que su reputación sea manchada. Deben cultivar la paciencia en todo momento, aprendiendo a esperar su turno de manera paciente. Aunque experimentarán el éxito, es crucial que no se adelanten a su destino ni caigan en la avaricia, evitando cosechar donde no han sembrado para evitar consecuencias desfavorables. También deben cuidar diligentemente de sus hijos para prevenir que se conviertan en notorios bandoleros. En términos generales, aquellos influenciados por Iwori Meiji experimentarán vidas satisfactorias. Gozarán de una longevidad notable y disfrutarán de los frutos de sus esfuerzos a lo largo de su existencia. Irúnmoles y orichas afiliados a Iwori Meiji. IFA, para el apoyo, progreso, seguridad y protección. Ori, para el progreso,
apoyo y seguridad. Obatala, para protección contra la muerte. Echu Ogdara, para el bienestar general y apoyo. Ogun, para el éxito financiero y el logro en los negocios. Chango, para seguridad y protección. Egbe, para el amor en general y liderazgo. Yemaya, para procrear y tener seguidores. Igba Oktu, para el éxito y seguridad. Oricha Oko, para la abundancia y felicidad. Tabúes de Igor y Meiji. Evite el uso de cualquier parte del árbol Iri para no ser desplazado de su posición confortable. Absténgase de trabajar con algodón y de desempeñar roles relacionados, como sastre, diseñador de ropa, tejedor de lana o en fábricas textiles, con el fin de eludir obstáculos que podrían dificultar la realización de sus sueños. Para prevenir enfermedades crónicas y posibles consecuencias fatales, no utilice ninguna parte del árbol Orupua. Evite el uso de las hierbas Okan y Ogan para no lamentarse por la falta de hijos. No use ninguna parte de los árboles Apua, Iroko, Ako, Orupua, Ologun Cheche o Aragba, para evitar la esterilidad y obstaculizar el logro de sus objetivos. Antes de emitir juicios, escuche ambas partes de la historia para evitar desgracias y humillaciones. No utilice materiales de sacrificio previamente empleados por otros, a fin de evitar sueños frustrados y la falta de respuestas a sus plegarias. Manténgase moderado en seguir las tendencias de moda para prevenir posibles fracasos económicos.